Bienvenidos al programa de la Iglesia Fuente de Salvación de Joyas del Libro de Daniel. Este es su pastor Dani Rodríguez que les saluda. Agradecemos al Señor la oportunidad que nos concede de poder entrar a sus hogares, entrar a los hospitales y a las cárceles y poder llegar a tantos hermanos que nos sintonizan. Estos días son días de mucho estudio de escatología. La gente le interesa saber qué ocurrirá en los últimos o los posteriores tiempos. Desde luego la escatología es un tema que debemos de abordar en nuestras vidas por todos los días, porque el Señor nos manda en su palabra, tanto en Mateo 24, amén, como en Marcos 13, amén, también en Lucas 21, la Escritura nos da señales de que Cristo habló claramente de que estos serían los últimos tiempos. Es decir, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. A Daniel se le indicó, como hemos dicho en los programas de Joyas de Daniel, que el libro que él tenía lo iba a sellar por el momento, pero sería abierto y conectado, amén, con los postreros días, que también de igual manera se le dice a Juan que la profecía que él recibe de parte de Dios es una profecía que viene directamente de parte de Cristo. Cuando Juan está en la isla de Patmos, está expatriado, está ahí encarcelado por la causa de Jesucristo. El Señor le promete que hay señales y hay palabra para el pueblo en un momento de persecución y un momento de dolor. Y Juan recibe esa revelación. Hay una bienaventuranza para aquellos que leen, que estudian el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Dicho sea de paso, entendemos que los libros proféticos de los últimos días también incluye Ezequiel, también incluye Zacarías, amén, que son los libros proféticos en cuanto a el restablecimiento de Israel, en cuanto a la higuera, porque recuerde que la higuera que habla la Biblia, amén, es Israel. Cristo dijo: de la higuera aprender la parábola, cuando sus ramas se enternecen. Sabemos que ha pasado el invierno y que ya llegó el verano. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los eventos que están establecidos, escritos en la santa palabra de Dios, amén, fueron eventos que fueron profetizados miles de años atrás. Entonces la Escritura nos enseña que el Dios que nosotros le servimos es un Dios que conoce las cosas antes que acontezcan. Ya Él las sabía y Él las hace publicar. Por ejemplo, en el libro de Isaías, busque su Biblia porque estamos en la Biblia. O sea, recuerde que Joya de Daniel no simplemente opiniones del pastor Dani Rodríguez. Yo agradezco, amén, la ayuda, el apoyo, la enseñanza y la mentoría de tantos hombres de Dios que fueron, y algunos todavía viven, conocedores de la profecía bíblica. En mi vida, la influencia de el reverendo Jimiro Feliciano, que hoy día su hijo que lleva su nombre es uno de los ejecutivos en la Florida, del Distrito Multicultural, amén, y pastor en Florida. Ese fue mi maestro de influencia, amén. Y sabemos que Rafael Puente y su hija también, la hija del hermano Jimiro, amén, saben que Jimiro en los años 70 y 80 enseñó Daniel y Apocalipsis en el Instituto Bíblico. Agradezco también a mi amigo, colega, el reverendo Quitín Silva Bermúdez, que también es un tremendo conocedor, no solamente de Israel, sino también de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y muchos más. Mi compañero Tomás Acevedo allá en Violent también le gusta Daniel y Apocalipsis. O sea que, gloria a Dios que Dios nos da el privilegio de poder nosotros entender la Escritura. Entonces, recuerden que hemos dicho en este programa que en Daniel se habló, en el capítulo 12 dice que los que tememos a Dios entenderemos y tendremos la vislumbre. Seremos como los hijos de Isaacar, que tenían la noción, el discernimiento, la sabiduría para entender estos tiempos. Hay personas que están interesadas en la profecía por el coronavirus o porque algunos quieren ser los profetas del siglo XXI, amén, de este año 2020, el año de la visión clara. Pero la profecía es algo de todos los días, hermano. Nosotros vivimos, amén, y tenemos el privilegio que somos la generación que vería, ¿verdad?, la profecía en su cumplimiento. Y Cristo dijo: esta generación no pasará sin que todo sea cumplido. Entonces es en Isaías, en el capítulo 46,
donde la Escritura nos revela que Dios es el conocedor de las cosas antes que sucedan. Amén. En el capítulo 46 del libro de Isaías, la Biblia dice allí, amén, verso 8 en adelante, amén, Isaías 46, 8, dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Dios anuncia lo que viene desde el principio, porque Dios es omnisapiente, omnisciente, omnipresente y omnipotente, conoce todas las cosas, amén, tiene todo poder y está presente en todo lugar, amén, porque Dios es espíritu. Entonces Dios anuncia las cosas desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Amén. Apunta esa cita. Nos habla de que Dios conoce todas las cosas, de que la sabiduría y el entendimiento de todas las cosas está en Dios. Amén. Y si usted quiere ser conocedor de la profecía y de los eventos de los últimos días, usted tiene que conocer a Dios. Amén. Hay personas que están interesados en la profecía en estos días por la pandemia que estamos viviendo en estos meses. Pero entendemos que la profecía hay que predicarla, la profecía hay que hablarla. La profecía es una exhortación para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios camine rectamente, para aquellos que no conocen al Señor puedan arreglar sus vidas con el Señor, porque lo importante de esto son varias cosas, y la más importante son estas dos. Uno, que sabemos, ¿verdad?, que Dios domina sobre todos, sobre todas las naciones, los reinos y los imperios. Por eso estudiamos el libro de Daniel, porque el imperio babilónico, el imperio medo-persa, luego el imperio griego y finalmente esa bestia que sale del mar espantosa y terrible del capítulo 7 del libro de Daniel, amén, habla de Roma, del imperio romano, que fue un imperio veloz, cruel, feroz, ¿verdad?, sanguinario, que inclusive hasta después del 70 años después de Cristo, cuando el templo fue destruido por los mismos romanos. Recuerden que, ¿verdad?, Tito, ¿verdad?, fue el que destruyó el templo en el año 70 después de Cristo. Cristo ya lo había profetizado, y en el libro de la profecía en Mateo, en Lucas 21 y en Marcos 13, el Señor, específicamente Mateo, cuando los discípulos estaban contemplando el templo y su belleza y todo lo que había en el templo, el Señor le dijo: de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y tal como Cristo lo profetizó, así se cumplió la palabra del Señor. Hoy quiero llevarlos al libro de Daniel para que veamos, ¿verdad?, algunos puntos muy importantes. Recuerde que estos estudios tienen que ver con cosas prácticas de la vida de Daniel, de sus compañeros Sadrach, Mesac y Abednego, pero que también voy a estar hablando algo de profecía, para explicar un poquito más la profecía del libro de Daniel. Y siempre Daniel está conectado con el libro de Revelación, como lo mencioné anteriormente. O sea, nosotros somos bienaventurados, amén, porque estamos estudiando, estamos leyendo, y más que todo, los que guardan la palabra de la profecía, porque la bendición no está tanto en conocer la profecía. Hay algunos que son catedráticos, son tremendos, Dios los bendiga, amén. Yo también escucho de vez en cuando a David Diamond, amén, que es tremendo, un varón muy conocedor de la palabra, y algunos otros eruditos y teólogos de la profecía que también dominan el tema. Pero no se trata de que yo sea un teólogo, que seamos teólogos o que estemos debatiendo la Escritura. Se trata de que nosotros acatemos al consejo de la palabra, que tomemos la Escritura como un consejo de parte de Dios, y que podamos entender, gloria al Señor, que esto se está cumpliendo. Todo lo que está en la palabra del Señor se tiene que cumplir. Bendice mi alma al Señor. Amén. Tiene que cumplirse. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Entonces, si Dios lo habló, tiene que cumplirse. En Apocalipsis, en el capítulo 1, por ejemplo, nos dice la Escritura
bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 en la Sagrada Escritura. Nos dice uno, bienaventurado el que lee, gloria al Señor, bienaventurados los que oyen, gloria al Señor, aleluya, y bienaventurados los que guardan. El que lee, oye y guarda. El que lee, oye y guarda. Amén. O sea, no es leer nada más y conocer y llenarme de conocimiento para debatir, para decir que yo soy el teólogo más bravo de todo Estados Unidos, de toda América, de todo Centro, Suramérica y Latinoamérica. Gloria a Dios, Dios bendiga. Amén. Si conocemos la palabra, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios quiere más que todo que las almas se conviertan, que la iglesia se afirme. Estos tiempos que estamos viviendo son tiempos para hacer autoevaluación. Son tiempos para pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua y seguirla, como dice la palabra en Jeremías 6. Entonces, la Escritura nos enseña que la profecía, más que todo, dice, habla y nos apunta y señala hacia el establecimiento del reino eterno y permanente, que es el reino de Cristo. Amén. Recuerden que todas las actividades, amén, que nos habla la Escritura de los acontecimientos, amén, que Daniel habla de la profecía en la estatua que aparece en el capítulo 2, del sueño de Nabucodonosor, los imperios con esos metales descendientes que comienza desde la cabeza de oro y termina hasta los pies con los 10 dedos, que es el imperio, la confederación que sale del imperio romano, que estamos hablando de hierro mezclado con barro, ¿verdad? Entonces también nos habla, como hemos aprendido y como hemos visto en los capítulos anteriores, en el sueño del capítulo 7, amén, en la visión, ¿verdad?, de las bestias, amén, entendemos que Daniel, dice la Escritura, tuvo un sueño, amén, y vio visiones, amén. Entre las visiones que él vio, Daniel vio varias bestias que salían del mar, amén. Dice la Escritura que Daniel estaba recibiendo esta revelación de parte de Dios. Dice que, he aquí, estoy leyendo en el capítulo 7 del libro de Daniel, en el versículo 2, y dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Amén. Los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Amén. Está hablando claramente que Daniel tuvo sueños y visiones. Amén. Aquí la Escritura, amén, nos está hablando de sueños proféticos. Amén. Proféticos. Daniel, mucho de lo que él escribió, gloria al Señor, él no entendía quizás lo que iba a hacer, aunque muchas de estas profecías, la misma Biblia es su propia intérprete. Amén. La misma Biblia es su propia intérprete. Significa que muchas veces Gabriel, el mensajero, le explicaba a Daniel qué era lo que él estaba viendo. Y Dios le dijo que sería para los postreros días. Amén. Entendemos por la palabra que es probable que tuviera casi 70 años. Amén. En esta época, gloria al Señor, Daniel, 70 años de edad. Amén. Casi siempre Daniel recibe. Recuerden que Daniel estuvo, amén, desde jovencito, desde que lo trajeron en el cautiverio babilónico en el 586 bajo Nabucodonosor, ¿verdad? Lo llevaron cautivo, muy jovencito. Algunos dicen que él tenía más o menos 17 años de edad. Lo llevaron con sus compañeros, amén, a Daniel, y Daniel pues fue muy fiel a Dios, permaneció fiel a su creencia, amén, y a su fe judaica. Trataron de cambiarlo, como hemos dicho en los programas anteriores de Joyas de Daniel, trataron de cambiar su identidad, pero Daniel no permitió que eso sucediera, todo lo contrario, amén. Daniel sabía que la gloria y la honra siempre pertenecía al Señor, amén. Y Daniel pues entró en oración juntamente a sus compañeros. Recuerden que los nombres hebreos de Sadrach, Mesach y Abednego
Y Daniel lo llamaron Belsasar, ¿verdad? Que es el guardián de los tesoros del templo de Bel. Recuerde que también el dios de los babilónicos, que hoy es Irak, se llamaba Merodach. ¿Amén? Y los nombres hebreos de los compañeros de Daniel eran, como conocemos, eran Ananías, era Misael y era Azarías, su compañero. Amén. Cuando Daniel recibía la profecía, y entiendo que los pausé en el capítulo 7 y vamos a entrar a eso ahora, pero no quiero pasar por alto la actitud y la humildad con que Daniel y sus compañeros trataron los asuntos del Señor. Ellos no se vanagloriaron, ellos no tomaron gloria que no le pertenecían. Ellos siempre le daban la gloria a Dios. Amén. Y cuando Daniel ¿verdad?, se presentó ante el Señor con sus compañeros en los primeros capítulos del libro de Daniel para rogar al Señor, para pedir al Señor sabiduría del cielo, para pedir al Señor en oración, aleluya, que Dios revelara, amén. Él le había dicho a Arioc, dame un tiempito, nosotros vamos a orar, amén. Y bueno, Daniel, ¿verdad?, bendijo el nombre del Señor. Por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de Daniel, vemos que Daniel, en el verso 20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Amén. Daniel 2, verso 20 al 22. Amén. O al 21. Algunos están preocupados. Bueno, Estados Unidos con esta pandemia se ha paralizado todo. Los entretenimientos se han paralizado, los deportes se han paralizado, todo el mundo está ahora transmitiendo a través de Zoom, ¿verdad? Vemos hasta en la televisión, en las televisiones inteligentes, vemos que todos los programas, deporte y demás actividades, ¿verdad?, hasta los billonarios, multibillonarios Disney también están utilizando Zoom. Y los actores, los artistas, los cantantes y todos los que están en entretenimiento están transmitiendo desde el confort de su casita a través de su computadora. De igual forma, la bolsa de valores, la economía ha sufrido grandemente, no solamente en Estados Unidos de América, sino en todo el mundo, ¿verdad? Se habla de cómo se va a restablecer en la economía. La gente está haciendo protestas en las calles. Hermano, increíble. No estoy hablando de política, lo que estoy diciendo es que las personas están protestando por una razón u otra, aunque las muertes continúan. Y en Nueva York, donde estamos nosotros, es el epicentro de las muertes que han habido, ¿verdad? Muchas muertes aquí en Nueva York y en los pueblos limítrofes, ¿verdad? Más de 17,000 personas han muerto, y los que han caído enfermos y los que todavía siguen enfermos. Pero entendemos, volviendo a la Escritura, que lo que estamos diciendo es que le damos la gloria a Dios porque Dios quita y pone reyes. Y si va a haber elecciones o no va a haber elecciones, está en la mano del Señor, porque Dios es el que quita presidente y el que pone presidente. El que quita primer ministro y pone primer ministro. El que pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Ahora mismo no se sabe lo que está pasando con el presidente de Norte Corea, ¿verdad? Kim Jong-un, porque se ha desaparecido en estos días. Pero bueno, poniendo eso a un lado, lo que estamos diciendo es que Daniel le da la gloria, la honra y la alabanza al Señor en todo tiempo. Véalo conmigo. En el verso 23 de ese capítulo 2, Daniel dice, o el 22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla y con Él mora la luz. Entonces Daniel adora y dice, a ti, oh Dios, aleluya, de mis padres te doy gracias, te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza. Ay, yo hago la misma oración de Daniel, porque no la hace conmigo. Diga, a ti, oh Dios, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel, en todo el libro, desde el primer capítulo hasta el capítulo final de la Sagrada Escritura,
Daniel le da la gloria a Dios. Daniel le da la gloria a Dios. Daniel no se atribuye a sí mismo, ¿verdad? Nada. Inclusive después que él interpretó el sueño de Nabucodonosor, que fue el sueño de la revelación del capítulo 2, en el verso 46, amén, de la escritura, entonces dice la escritura ahí, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. No le está adorando, sino que reconoce al Dios de Daniel. Entonces dice, y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué le parece? Un cautivo hebreo es jefe por encima de todos los caldeos, los sátrapas, los mentirosos, los adivinos, los encantadores. Es jefe y gobernador de todo, ¿verdad?, el gabinete del rey Nabucodonosor. Porque Daniel supo darle la gloria a papá. Amén. Entonces vemos que Dios lo honró de una manera especial y lo bendigo. Y cuando Daniel recibió los galones, los honores, las medallas, los reconocimientos, los puso a las manos y a la disposición del Señor. Daniel reconoció que Dios es el que recibe la gloria, la honra y la alabanza. Y Daniel lo compartió con sus compañeros. Hay personas que reciben una bendición, o se le abre una puerta, o Dios le dio gracia para hacer una cosa que otra. Pues mira, se quedan calladitos, no comparten con nadie, se comen el pastel ellos solitos. Mandan a buscar una pizza. Oiga, la mejor pizza es en Nueva York, ¿verdad? Mandan a buscar una pizza y hay personas con hambre en la casa y ellos se comen el pie completo ellos solitos. Bueno, así muchas veces son la gente, ¿verdad? Egoísta. Pero Dios tenga misericordia que después de esta pandemia no seamos egoístas, sino que Dios nos dé gracia para compartir las bendiciones que hemos recibido. Daniel entonces dice que solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerden que esos son los nombres babilónicos. Amén. Y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces lo que estamos hablando es que Ananías, Misael y Azarías también fueron promovidos porque Daniel metió una cuñita. Daniel, amén, pidió al rey, no solo a mi rey, sino a mis compañeros. Entonces Daniel no se olvidó, amén, de los demás. Como dicen algunos, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estamos hablando del ladrón de la cruz, sino personas que son bendecidos, ahora son famosos, ahora hay que verlos por cita, ahora son intocables, son hechos de teflón, no se escrachan. Pero, anyway, vamos a continuar. Daniel nos enseña que él siempre supo darle la gloria a Dios. Amén. Daniel nos enseña que él fue humilde todo el tiempo de su peregrinaje bajo tres dinastías o dos dinastías, pero rey Nabucodonosor, rey Belsasar, rey, ¿verdad?, Darío y Ciro. Daniel todo ese tiempo estuvo humillado ante la presencia del Señor, ¿verdad? Y supo darle la gloria y la honra al Señor, ¿verdad?, en todo tiempo. De igual manera, con Belsasar, con ¿verdad?, la escritura en la pared, en el capítulo 5, vemos que de igual forma Daniel fue traído delante del rey, porque recuerden que Daniel lo conocía, aunque Belsasar, dice aquí su hijo, más bien era su nieto, de Nabucodonosor, no le dio la gloria a Dios, era un irreverente, era una persona, un rey arrogante, como también lo fue Nabucodonosor. Pero Nabucodonosor tuvo 7 estaciones como un animal salvaje que le crecieron las uñas largas y el pelo, ¿verdad? Nabucodonosor estuvo ahí tirado, ¿verdad?, hasta que él reconoció que la gloria, la honra y la alabanza es de Dios. Recuerde que en el capítulo 4 del libro de Daniel, cuando Nabucodonosor
cae sobre él ese juicio de la misma visión que él había tenido, ¿verdad? Porque fue una visión que él tuvo, ¿verdad? La locura de él vino a causa de que, ¿verdad? ¿Me entiende? Él tuvo un sueño y Daniel le interpretó el sueño del árbol frondoso, ¿verdad? Que fue cortado. Entonces, la escritura nos dice que Daniel, pues, le interpretó, ¿verdad? Este sueño a él. Gloria al Señor, aleluya. Entonces Daniel le dijo, bueno, mira, ¿verdad? Ese eres tú, le dijo Daniel a Nabucodonosor, y realmente la escritura nos confirma que, ¿verdad? Cuando Daniel le contó y le dio la interpretación, el rey pues no se humilló. Estoy hablando ahora de Nabucodonosor. Volví al capítulo 4 para luego entrar en el 5. Él no se humilló, más bien se vanaglorió, ¿verdad? Daniel le dijo, por ejemplo, en el capítulo 4 del libro de Daniel, tú estás con tu Biblia abierta en el libro de Daniel, me imagino. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 4, ¿verdad? Daniel le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor al rey. Y dice, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo serás tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti. Eso dice que fueron 7 años. Y dice, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Recuerden el pasaje anterior del capítulo 2 que dice, Dios quita y pone reyes. Nosotros estamos preocupados por los políticos. Hermano, hay veces que esos canales de televisión, políticos arrogantes, Dios tenga misericordia, todos han escuchado las palabras del gobernador de este estado. Ustedes conocen su nombre, no lo voy a mencionar, pero lo conocen. Muy buen líder, porque ha sido buen líder a través de toda la trayectoria. Todos los días sale en la televisión dando instrucciones, que habló con el presidente, que muy buen líder. No estoy hablando que si es usted republicano o demócrata, eso no viene al caso. Lo que estoy diciendo que siendo un buen líder, como pasó con Nabucodonosor, también se ensoberbecen, ¿verdad? Porque dice que Dios no tuvo nada que ver con que bajó la curva, que hablan de la curva, ¿verdad? Que no tiene nada que ver Dios y que no tiene nada que ver la fe, que no tiene... Mentira de Satanás, Dios tiene que ver con todo, ¿verdad? Los hombres Dios los va a tener que tocar con la uñita pequeña para que se humille, ¿verdad? Si lo toca con la mano grande, lo desbarata, lo borra del mapa. Pero bueno, la escritura nos dice que Daniel le dijo lo que había que decirle, ¿verdad? A el rey, amén. Y le dice Daniel en el capítulo 4, le dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Hermano, acepta el consejo de Dios. Acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Estoy leyendo ese Daniel capítulo 4, versículo 27, en la palabra del Señor. Aleluya. Entonces en el 28 dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de los 12 meses, paseándose en el palacio real de Babilonia. ¿Ven? La escritura dice allí que comenzó Nabucodonosor a hablar y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Ay, papá, diga conmigo, Dios tenga misericordia, ¿verdad? La arrogancia, el orgullo, la vanagloria. Cuídanos, papá, de eso, Señor, que no caigamos en eso. Que seamos humildes, que seamos de una sola vértebra, amén, de un solo espinazo, como dicen en mi país, amén, que no cambiemos porque Dios nos haya bendecido, nos esté usando, amén, que seamos los mismos. Desde luego, tiene que haber un respeto para los siervos de Dios. La Biblia dice, acordaos de vuestros pastores que nos enseñaron la palabra, amén. O sea, tenemos que tener respeto para los hombres y las mujeres de Dios. No podemos, por el hecho de que decimos que tienen que ser humildes,
tratar de irrespetuosamente con nuestras actitudes. Ojalá que después de la pandemia haya un cambio de actitud en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Para amarnos más, para apreciarnos más. Hermano, Daniel le dio la profecía al rey Nabucodonosor. Amén. ¿Y qué pasó? Al cabo del año, porque pasaron 12 meses, dice la palabra del Señor, ya se estaban vanagloriando, se le olvidó el sueño, se le olvidó. Entonces la escritura dice, amén, en el capítulo 4, que es donde estoy de Daniel, en el verso 31, y aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo que le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y, oh mi alma te alaba, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el poder. Oh mi alma te alaba, aleluya. El Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Dice la Escritura, recuerden que Dios le dio una oportunidad a Nabucodonosor, fueron un año entero, hermano. A veces que Dios nos habla, nos da palabra. Dios bendiga a los profetas de Dios. Amén. Hemos escuchado de muchos profetas a montón por chavo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Zoom. Todo el mundo es profeta ahora. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Pero hermano, hay varios profetas que hablaron de muchas cosas. Inclusive usted puede chequear lo que dijo David Wilkerson. ¿Verdad? David Wilkerson, que fue el predicador que vino de Texas, que Dios lo llamó en los tiempos cuando estaban aquí las maras o las pandillas en Nueva York. Mi familia vivió esos tiempos. Mi mamá era jovencita en esos años. Los años final de 50, principio de los 60, precisamente final de los 50. Amén. Cuando estaban, ¿verdad? Las pandillas, lo que llaman las pandillas. Ustedes algunos dicen las maras en Nueva York, ¿verdad? Y David Wilkerson fue un hombre de Dios que Dios lo llamó para predicar en Nueva York con un mensaje tajante, punzante, pero hablando la verdad en Cristo Jesús y hablando de salvación. Entre todo ese mover de esas pandillas o esas maras, ¿verdad? O algunos dicen gangas, ¿verdad? De los Mau-Maus y de los de aquello y esto otro, que eran los nombres de... Dios usó a David Wilkerson para ganarse un jovencito que se llama y todavía vive. Es un gran predicador, conferencista y que viaja por todo el mundo. Puertorriqueño, neoyorquino, que se llama Nicky Cruz. Todos conocemos a Nicky Cruz por el libro y la película de La Cruz y el Puñal. Entonces, David Wilkerson ha sido el que Dios ha usado. Puede chequear, corroborar que él profetizó de lo que está pasando ahora y de lo que él vea los restaurantes, las barras, todo cerrado, que la bolsa de valores ha sido afectada. Y esto lo profetizó más de 40 años atrás. Muy respetado hombre de Dios que ya está con el Señor, que murió antes de irse para el reino de los cielos y irse con su Señor. Abrió la iglesia en Times Square. ¿Verdad? Eso es otro testimonio más grande. ¿Verdad? David Wilkerson fue el que abrió la iglesia en Times Square. Después de tantos años de haber estado aquí en Nueva York, Dios lo regresó aquí y abrió una iglesia en el mismo Times Square. Es decir, que Nueva York no se puede jactar, hermano. El que viene a Nueva York, usted sabe, tenemos que tener cuidado porque las naciones dependen de Dios y de la gracia del Señor. Por ejemplo, el rey de Babilonia le vino el juicio que estamos hablando en el capítulo 4, ¿verdad? Nabucodonosor, por vanaglorioso, ¿verdad? Por no reconocer la grandeza de Dios. Recuerden que Babilonia, que hoy es Irak, era un imperio majestuoso, ¿verdad? Era una ciudad fortificada encima de la muralla que tenía 50 y pico de millas de circunferencia, la muralla que había en Babilonia. Se dice que podían correr dos a la par, lado a lado, dos carrozas tiradas de 6 caballos cada una y cabían encima de la muralla. ¿Qué le parece? Este imperio era una ciudad tremenda,
poderosa. Nabucodonosor había inventado, juntamente con algunos asirios también más adelante, en Nínive, ¿verdad? Pero en Babilonia existían lo que, debido a que el río Éufrates era la vida, el sustento del pueblo, porque el río Éufrates suplía el agua, ¿verdad? Crearon los acueductos, los alcantarillados para deshacerse de las aguas negras, ¿verdad? En la ciudad de Babilonia había también unas puertas en la muralla, puertas preciosas. Una de ellas, de las puertas muy famosas, es la puerta de Ishtar, o lo que llama Ishtar Gate, ¿verdad? Donde que era la puerta que dirigía al famoso palacio de Merodach, que era el dios de Babilonia, y Nabucodonosor había creado todo esto. También en la historia se habla de los jardines colgantes, que eran unos jardines majestuosos, ¿verdad? El rey Nabucodonosor, dice la historia, que se casó con Amadís, que era la princesa de los Medas, para hacer un tratado de paz, y ella era de Meda. Entonces en Meda había jardines, había fauna, flora, había montañas. Entonces cuando se casó la princesa Amadís con Nabucodonosor, esto es historia, y se dice que, ¿verdad?, ella estaba un poquito así como apesadumbrada, le hacía falta la casa y qué sé yo. Entonces ahí fue que apareció lo que es una de las 7 maravillas del mundo, que son los jardines colgantes, the hanging gardens en inglés, de Babilonia, ¿verdad? Un arqueólogo llamado Koldivai, arqueólogo alemán, fue el que descubrió mucho de estas cosas. Y bueno, fue para aquellos años del 612, ¿verdad?, antes de Cristo. O sea que vemos que la escritura se confirma. Nueva York no se puede estar jactando de la gloria. La persona, todo el mundo le gusta Nueva York. Llegar a Times Square, donde vemos todas las luces. La persona, imagínense la persona que nunca han visto un edificio de más de 10 pisos o de 7 pisos. Llega a Nueva York y ve esos rascacielos y ve, ya no quedan las Torres Gemelas, porque todos nosotros sabemos que las Torres Gemelas cayeron en el 9/11, en el 2001, cuando ocurrió ese ataque terrible de terrorismo. Así que nosotros hemos pasado, hermano, estamos sufriendo ahora, pero yo viví el tiempo del ataque de terrorismo aquí en Nueva York, ¿verdad? Estamos hablando bastante años atrás, 20 años prácticamente atrás casi, donde ocurrieron estos ataques de terrorismo. Y Dios nos dio la gracia, el favor, el beneplácito de ser uno de los capellanes en la zona cero por 5 meses, atendiendo, ¿verdad?, los bomberos, los policías, los que hacían las excavaciones de los muertos. Todo lo que sucedió fue algo terrible, ¿verdad?, en el 2001 del ataque de terrorismo, y no se compara, porque lo que estamos viviendo ahora nunca en la historia se ha vivido. Y lo de Nueva York fue local, y también sucedió en Washington, en Pensilvania, ¿verdad? Pero esto es mundial, muy diferente de lo que estamos pasando. Lo que estoy diciendo es que de Nueva York no se puede vanagloriar. Las personas llegan, van por el East River Drive manejando y se salen en la 34 y ven el Empire State Building muy precioso, y continúan y ven por toda la trayectoria. Ya no quedan las Torres Gemelas, pero queda lo que llama la Freedom Tower, la Torre de la Libertad, que es la nueva torre que está ahí, con algunas torres, la Torre de los Billonarios en Nueva York. Pasan por Broadway, donde están todos los teatros, ¿verdad?, a la izquierda, a la derecha de Times Square, ¿verdad?, Fashion Boulevard. Entran y pasan por el Chrysler Building, y la gente se queda maravillada, porque Nueva York realmente, el que nunca ha estado se queda maravillado. Pero todo eso es para la gloria de Dios. Nueva York no se puede jactar que es mejor que nadie, ni que, ¿verdad?, porque toda la gloria hay que dársela al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, yo sé que nos estamos gozando. Esperamos que estas enseñanzas les sea de mucha bendición a su vida espiritual. Realmente estoy en el capítulo 4, ¿verdad?, donde quiero cerrar en los próximos 5 minutos o 7 minutos en entender que, ¿verdad?, Nabucodonosor tuvo que darle la gloria a Dios, tuvo que reconocer la grandeza de Dios,
porque en el capítulo 4 del libro de Daniel, que muchos dicen que Nabucodonosor mismo escribió y dictó gran parte de este capítulo, ¿verdad? Dice en el verso 37, dice, ahora yo Nabucodonosor, después que pasaron los 7 años, después que creció su pelo, ¿verdad?, como una bestia, y las uñas y todo lo demás, dice que él habla y dice, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Capítulo 4, versículo 37. Amén. Nabucodonosor tiene que adorar, tiene que alabar, gloria al Señor. Dios lo restituyó. Eso es lo grande de nuestro Dios, que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Entonces dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano, aleluya, y le diga, ¿qué haces? Amén. Quiero terminar con ese pensamiento. Fíjese cómo dice la Biblia, aleluya, y vamos a verlo un poquito más suave. Un rey pagano, Nabucodonosor, reconoció varias cosas, amén, varias cosas, gloria a Dios. En el verso 35 del capítulo 4 de Daniel, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, aleluya. Se fue la vanidad en la pandemia. Ojalá, Dios quiera, que la gente sea más dócil, que la gente sea más sensitivo a la palabra de Dios, que la gente se humille más ante la presencia del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ojalá que ahora que se ha predicado la palabra por un tubo y 7 llaves, por todos los medios, amén, que podamos entender, amén, que es tiempo de una gran cosecha. Es tiempo de predicar a Jesucristo y salvar las almas que se pierden. Entonces, dice, él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Él hace según su voluntad. ¿Qué hacemos preguntando y diciendo, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios es así? ¿Por qué Dios es injusto? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué esto ha tocado a los cristianos? ¿Por qué hay pastores? En nuestro distrito nada más han muerto ya 6 o 7 pastores en el distrito de la Asamblea de Dios, distrito hispano, entre siervas de Dios y siervos de Dios. Y muchos siervos de Dios en toda esta área han muerto bastante, de todas las naciones y todas las razas, muchos ministros, siervos y siervas de Dios. Y lo lamentamos, no nos alegramos, es doloroso. Cuando yo hablo de eso hasta se me aguan los ojos, porque hay pastores que están hospitalizados todavía, y oramos por ellos para que Dios los levante. Pero bueno, la buena noticia es que hay muchos de ellos que se están sanando, que están saliendo, y hay algunos pastores que han pasado la coronavirus encerrados en sus casas, con fiebre, con síntomas, con ataques, con debilidades, y han triunfado, han salido al otro lado, y nos gozamos por eso, gloria a Dios por esa victoria para ellos, para su familia. Pero entonces, aquí la Biblia dice que en el capítulo 4 del libro de Daniel, amén, que no hay quien detenga la mano de Dios, ni nadie le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gloria, honra y alabanza porque tú te la mereces. Señor, bendice a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendiga tu palabra en nuestros corazones, que podamos entender que son días de decisión. Mira a aquellos que no te conocen, Señor. Toca sus corazones. Rompe las cadenas, Padre. Aleluya, endurecidas por el pecado. Espíritu Santo, aleluya, manifiéstate de una manera poderosa y de una manera especial. Te damos gloria, honra y alabanza porque tú te la mereces. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Si usted está escuchando este estudio es, hermano, me parece que es el número 11 de Joyas de Daniel. Amén. Esperamos que usted pueda aprovechar la palabra, no simplemente como conocimiento, sino que pueda arreglar su vida con Dios.
Amén. Si está descarriado, si está apartado de los caminos del Señor, si no ha aceptado a Cristo, acepte a Cristo como su único y exclusivo Salvador. Arrepiéntase. Cristo viene pronto. Amén. Si desea llamar a nuestro número, somos la Iglesia Fuente de Salvación aquí en Brooklyn, Nueva York. Y el número a llamar es el código de área 718-703-6080. Es el número que puede llamar para la oración. Esperamos que siga bien, que siga en victoria. Pastores, les amo, les aprecio. Un abrazo virtual a todos de parte de mi familia, amada esposa Rosita y mis hijos. Esperando que sigamos en victoria, que sigamos en comunión. Amén. Y que sabemos que la victoria es nuestra en Cristo Jesús. Amén. En estos momentos pues se despide su pastor Dani Rodríguez, deseándole muchas bendiciones a todos.